libro me acuerdo de Perro con sombrero, Sí. que lo habían hecho con, ¿cómo se llama? Con crowdfunding, para que la gente ponga plata, ¿puede ser? No, esto lo hicimos. No, esto había salido en la Orsay. Que la Orsay sí tiene un sistema un poco así. Le preguntan la revista Orsay. Sí. Habían salido por capítulos. Después habíamos hecho historietas sueltas. Después las juntamos todas y le agregamos separadores, cosas, agrandamos las historietas y hicimos este libro que es un híbrido. Sí, tiene falsas publicidades, como... Claro. Es una especie de formato cha-cha-cha, Sí, pero en historieta. en historieta, sí. De hecho aparece Juan Carlos Vaz. Claro, aparecen muchos personajes cha-cha-cha, a veces sí. Es divertido porque el equilibrio es muy diferente al que se proponía en cha-cha-cha, digamos. En cha-cha-cha el problema es que al ser un programa de los 90, que no existía tanto lo del croma como existe hoy en día, que a mí no me gustan mucho los recursos que hay hoy en día en la tele de bajo presupuesto. En esa época de repente se tenía... Era todo operación, era todo... Claro. Había no sé, cuando estaban en la luna, que Sí. fumaban los soletes, Sí. no era una pantalla verde. Ah, Se eso. armaban toda la Sí. pintura de la luna con sábara, no sé. Eso, entonces esa escenografía verde también Sí. me encantaba, que hoy se perdió eso, porque hoy en día te ponen un croma verde y te hacen una imagen de la luna generada en 3D y no es lo mismo. Entonces, lo bueno es que acá, a diferencia de eso, digamos, siendo el universo casero, ¿no? Es que acá el universo casero, en el dibujo no tiene problemas de presupuesto. Y pueden hacer lo que quieran. Pero eso era una contra también, porque la gracia de Chetachá era lo berreta también, ¿no? Pero acá como no tenés lo berreta, ¿qué haces si no tenés Entonces, como que el objetivo fue decir, bueno, mi meta, ¿no? De que ya que no hay eso, vamos a hacer lo contrario, bien ambicioso para complementarlo, o sea, ya que no hay problema eso, que sea, pero recontra ambicioso. Entonces son historias que son como a todo culo a nivel del presupuesto, si se quiere, recontra ambiciosas y bueno, como que ese es el contrapunto con el mundo del vivo, ¿no? A mí este libro me encanta porque, bueno, me gusta la dupla que hacían, pero aparte es como un gran muestrario de tu talento, o sea, porque tenemos 20.000 estilos. Claro, lo que pasa es que también Eso es muy bueno. Sí. Claro, lo que pasa también era como una especie Me de... encanta. Es una... Con el color así corrido, Sí. ¿viste? Fuera de registro. Eso es muy loco que Casero tiene mucha cultura de historieta. Entonces, eso que dice, por ejemplo, ahí que pone a Guerrero, Sidoli y todos los muchachos de Diagonal Norte. Porque Guerrero y Sidoli, los dibujantes de Lupin, de Lupin, tenían la oficina de los estudios en Diagonal Norte. Y no sé, como Casero lo sabía eso. Y también Casero se activaba, o sea, Casero sabe quién es Max Cachimba, sabe quién es Cram, sabe quién es Moebius. Sí, muy fanático de Sala. De Sala también, sí, le encanta Sala, como que es un tipo metido en la historia. También el Casero, una cosa que para mí es muy acertada, me encantaría actuar de Favalli. ¿Quién es Favalli? El del Eternauta, el de los Muy leí el Eternauta. ¿No leíste el Eternauta? No pasa nada. Fuera de mi pero, casa. no pasa nada. No, pero hay un tipo que vos lo ves, después lo buscás Favalli. Ahora está Casero está un poco más flaco, no tiene, pero el físico, cuando está más gordo, tenía el físico de rol perfecto de Favalli. Es un... Después buscarlo con doble. Y háblame de esto, porque yo me dio como mucha... Sí. No sé si lo puedo mostrar en cámara, pero... Bueno, muestro uno. No sé si me van a ver quilombo con esto, pero... es el... Mostrarlo lejos, cosa que... los bomberos desnudos con concha. Sí. ¿Cómo surgió esto? Porque acá hay dibujantes y hay actores que están en concha. Sí, eso no sé, porque en realidad... ¿Esta fue una idea de él? Sí, son todas ideas de yo soy un dibujante... Este es el coso de Alejandro. Sí. Yo soy un dibujante muy elegante, nunca osaría dibujar algo Nunca osaría dibujar algo tan chancho como eso. Me hizo dibujar pitos y cosas así muy desagradables, ¿no? Me ha gustado solo el culo acá también. Esa es una venganza. Pero Gustavo Sala, pues yo pensé que todos lo iban a hacer más. Gustavo Sala siempre dibuja a los más dibujantes. Y yo le empecé a jugar como un diálogo, ¿no? Pero él no sé si hay más que lo dibujen él. Siempre empecé un diálogo con él. Creo que lo más lindo de haber hecho este libro es haberle dado este calendario a Gustavo Sala y haber visto su reacción cuando siguió dibujado con desnudo y con concha. ¿Qué te dije? No, me acuerdo que fue en la Comicópolis, que se lo di y se fue a un costado a hablar con alguien. Me acuerdo que estaba como así hablando con alguien, sí, no sé qué estaba hablando así. Y yo estaba como en un stand a lo lejos, viste como cuando pasan las personas, como las películas, viste en las tomas esas que pasa gente. Y yo estaba medio atendiendo a alguien en el stand y medio me llamaba, que de repente me acuerdo que estaba haciendo así y de repente se le fue como los pómulos, se le fueron bajando y las cejas se levantaron, viste, pero muy lentamente, dice como...
Y se le pusieron, como que le segregó, le circuló mucha sangre por los cachetes, se puso como rojo. Y miró con una vista perdida hasta que como que hicimos contacto visual. Sí, sí, nos empezamos a cagar. A mí me gustan muchas veces los nombres. Luján, Nehuel. No, eso es todo un mundo casero. Porque laburar en casero en ese sentido es alucinante, es una experiencia muy rara. O sea, los encuentros con él, digamos, son guiones muy raros. ¿Cómo te los daban los guiones? Son relatos orales. Con él? Sí. Ah, ¿él te relataba y sí. ibas escribiendo? Sí. No es que iba escribiendo, lo filmaba. Pero es muy raro por una especie de ping-pong. Yo me lo encontraba y de repente, o sea, a todos les pasa eso, no solo a mí eso. Todos los que laburan con casero puede pasar que un día llegues y no sabes qué puede pasar, es el imprevisto puro. ¿Vos sí que improvisabas la historia? No, pero improvisa su vida. Okay. Vos llegás a su casa y puede ser que te sientes, o sea, me pasó, un par de veces me pasó que llegó, hola, ¿qué tal? Y sentate, prende la cama. Escucha, historia es así, cuadrito 1, cuadrito 2, después pasar, chao, listo, no lo vemos, vamos a comer algo, pero siempre con mucho respeto, pero como que la tenía en foco. Y otro día me pasó que llegué, viste, ven y vamos, mira esto, y se pone a ver un video en YouTube de un cura que toca la flauta. Saca la flauta y se pone a tomar clase de flauta al lado tuyo con el cura. Realmente es un rato, pero después se pone a ver un video, es como, viste como el zapping, o el zapping con él en YouTube. De repente tengo hambre, vamos a comer, dale, vas a comer. Después vamos a visitar a un amigo y vas a viste, amigo, tengo una idea, vení. Y te vas a ir con él a arreglar el auto. Mira, esto lo arreglamos así, después vamos a jugar al Scalectric. Tenían Scalectric. El libro tendría que haber sido eso. No, pero es un mundo así rarísimo. Y de repente pasan 6 horas y dice, bueno, te cuento la historia, prende la cámara, dale. No, estoy muy cansado. ¿Venís mañana? Dale. No. Entonces, voy a pasar, digamos, es un mundo así, pero era interesantísimo. Digo, tiene un montón de información de un montón de cosas. Que además eso, hacer zapping con él, o de repente también. Me pasó, una vez me acuerdo, una historia, ¿no? Por ejemplo, te cuento un desvío, ¿no? Les cuento un desvío. No, por ejemplo, una vez que me dice, tengo una historia como que iba a contar la historia de Buda, pero con un country. ¿Viste? Como Buda vive en un palacio y se va, ¿no? Pero la historia de Buda, pero con un niño de country en Nordelta, no sé si. Entonces, no sé cómo está contando y de repente me dice, hay una explosión. Una explosión como Akira, ¿sabes como cuál? Y le dice, ya sé, le pide al asistente, traeme el disco de Akira que está ahí, que hay una explosión a lo tomo de Akira, pero quiero que escuches el sonido. Está el disco ahí. ¿Dónde hay en esa caja? No, me dice, tráeme la caja. Agarra la caja, la abre. Y dice, no, acá, uy, mirá este disco. Esto es, poneme este disco. Y pone un disco y era música gótica. Y se puso a escuchar la música y se me puso a dar una teoría de clase gótica. Entonces se puso a escuchar, pudimos escuchar y nos pasamos 2 horas escuchando música gótica y él explicándome la música gótica. ¿Viste? Y después, no sé cómo saltó el compa con otro de música house. Y se puso a bailar house. Y me dice, ¿vos fíjate? Y nos pusimos a hablar de house, ¿viste? Pero con contenido, ¿viste? Entonces es como nunca sabes qué puede pasar. Pero al mismo tiempo es muy laburante. Al mismo tiempo lo que me pasó con Casero, que al mismo tiempo hacer historieta era algo nuevo para él. Claro. Entonces al mismo tiempo tenía un entusiasmo y una manija por explorar que no tenían otros géneros. Digamos, ya había pero digamos, ya había hecho lo otro, ya estaba más curtido. En esto no. Entonces, además los dos somos noctámbulos, entonces de repente me llamaba una noche, che, tengo una idea, vení. Me ha pasado un día que me llamó subiéndose el avión, un avión que tenía que viajar, y me dice, che, hagamos una cosa, agregale cuando dice tal cosa, que mejor diga, me dice, me llamó el asistente, tiene algo muy importante para decirme, me llamó para decirme que quería cambiar un diálogo, que se le había ocurrido no mejor, pero digamos, viste, como es un tipo que realmente, no es que lo hacía y se olvidaba. Estaba pensando Constantemente. Y me pasó además cuando me daba los guiones, me daba el relato, yo lo dibujaba, se lo mostraba, un boceto, y ahí lo íbamos acomodando juntos. No, esto así, esto así, este mejor acá. Entonces medio como una cosa que íbamos moldeando una especie de... Era como un jazz improvisado, ¿viste? Pero realmente era así. Digamos, De Santis, por ejemplo, tiene un mundo que lo hace él, es como hace una bola perfecta y te dice, no, hace lo que quieras. Claro, Alfredo lo fueron armando juntos. Claro, De Santis es un mundo como diciendo yo imagino, vos imaginas. Yo respeto lo que haces, vos respetás, como diciendo que Cada 50-50. Sí. Con Alfredo era... siguen juntos. Sí. Era otro, que son y eso es lo lindo que... Sí. Yo creo que en los otros géneros como el teatro o el cine, en los que hay guionistas y realizadores, si se quiere, realizadores, ya sea actores, directores o lo que se quiere, ¿no? O dibujantes en nuestro caso.
pero es un mundo en el que está muy claro, porque las obras de teatro están hechas para que las haga el escritor y después las dirijan muchos directores, para que ¿no? Se me entiende, como Shakespeare lo hacía y después cuánta gente los interpreta, un montón. Entonces los guiones siempre son muy acotados para que después tengas todos los quilombos que te puedes tener después de imprevistos de producción, cosa que viste que sea, te dicen lo mínimo es indispensable. Si hay una mesa, bueno, tiene que haber una mesa, pero no te dicen la mesa es así o así, ¿no? Entonces, eso está muy definido hasta dónde es la barrera del rol del guionista, del libretista, y hasta dónde empieza la de los realizadores, de los actores, ¿no? En el cine lo mismo, hay un montón de rubros, viste, sindicalizados incluso, todo. Entonces tenés esta parte del sonido, esta parte es de los efectos del Foley, esta parte del músico, esta parte es de los actores, esta parte del vestuarista, entonces está todo tac, 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 viste, ¿no? Y no te pase la raya porque esto ya es el departamento del otro. En cambio la historieta eso no pasa. No hay una barrera técnica de hasta dónde llega cada uno. Entonces, con cada guionista, al menos a mí me pasó, ya sea desde los formatos de los guiones, digo, un Word con un guión de Trish no tiene nada que ver con un Word de Santis. Y el casero ni siquiera es un Word, digo, es un relato filmado en una cámara. Y con todos eran interesantes, todos eran diferentes y todos estaban bien, ¿se me entiende? Yo como que fui teniendo un vínculo muy diferente con cada uno. Y eso es muy lindo, ¿no? No sé qué iba a poner. Eso. Bueno, ¿este sería tu segundo libro favorito o no? ¿Tú haces el primero, el segundo? No sé, no es una carrera de autos, no podría clasificar. Pero lo que pasó con Matufia en ese entonces es que fue el favorito en el sentido que fue el que más me destapé de libertad, en el que descubrí que realmente, viste, cómo podía jugar con el libro, me salí del esquema del cuadro, de las historietas juntas en una especie de salto rarísimo. No, pero me imagino que te dio algún orgullo haber hecho esto. Me imagino que vos veías Cha-Cha-Cha cuando eras pibe. Fue un ídolo, digamos. Sí. Casero me enseñó el humor a mí. Sí. Digamos, yo con Cha-Cha-Cha. El humor absurdo. Con Cha-Cha-Cha me revolucionó la manera de concebir la serie. Todo lo que hago después yo de humor viene de ahí, ¿no? Viene de ahí, viene de Quino, de Fontana Rosa, un montón de cosas, ¿no? Pero me refiero que no sé, lo que pasa también con De Santis también es otro mundo. Son tipos con mucho contenido, ¿no? Se me entiende, digo, que son muy ricos, no podría decir. Bueno, pero sí. A ver, sos el único dibujante que laburó con cassette. Sí. Porque ningún otro dibujante laburó con él. No, creo que no. No. Así que tenés que sentir orgulloso. No, eso sí, a mí me encantó, pero además es una experiencia única, digo, no, en serio, está buenísimo, o sea, fue más lo fui a buscar y me salió, es eso nomás loco. Lo fui a buscar, viste, ¿lo de la idea de Fatilla? No, lo fui a buscar yo para conocerlo. Sí. Y ahí salió la idea Es más, fue muy loco. Yo lo fui a buscar en realidad en el 2000, cuando antes de hacer Sarna, al mismo tiempo, lo fui a buscar lo fui a buscar a la salida del teatro. Me dije, che, mirá, le dejé una carpeta con dibujos míos, con una carta. Digo, che, me encantaría hacer una historieta con vos, tengo contactos allá en Francia, se puede publicar, no sé qué. No sé si la leyó nunca me respondió, no me dio bola. Quizás te hago tantas cosas que no sé si llegó a leer la cosa, no, pero 10 años después fui al experimento, las cosas que hacen San Luis. Sí, yo fui. Ah, ¿fuiste también? Pero no, en el 2004, por ahí. Claro. Está bueno, yo fui mucho después y ahí caí, le mostré y ahí eran 5 días con el tipo, vos y 3 pibes más. Cada uno llevaba lo que hacía y vos qué haces. Yo digo, está bueno, hagamos algo juntos, pero él, lo sugirió él, digamos, no. Y después se dio con Osai, pero ¿a qué viene todo esto? No, que no podría clasificarlo, son todas experiencias lindísimas, o sea, y todas se complementan, son diferentes. Bueno, entonces una obra, ¿cómo se diga? Estoy para el otro. Buscalo. Lo que vino después fue Cobalto con De Santis. Bueno, yo estuve cuando presentaron el libro, sí. Yo estaba en la escalera, sentado en la escalera. Bueno. Estaba tu mamá, me acuerdo. Sí, mi mamá de siempre está. En el medio. Y bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero muchas de las cosas que contó antes de Pablo, las dijiste ahí, en vivo. ¿Me repetí? Sí. Qué garrón. Pero bueno, la gente está viendo el video, pero no fue la presentación del libro, así que... Sí, pero vos ya lo viste, soy como esos viejos chotos que tienen 5 anécdotas. Las cuento bien. Las cuento, sí.
Este libro a mí me encanta mucho lo estético que tiene. Me gusta muchísimo el uso de los colores. ¿Esto te lo indicó él o fue toda una libertad tuya? No, eso fue una libertad mía. Es más, él me sugirió, él quería que lo haga como el hipnotizador. Digamos, él había concebido la historia pensando en ese estilo. Mira. Yo le cambié todo. Es muchísimo mejor esto. Técnicamente. A mí me gusta mucho más. Esto es un afano a. Un afano. Es una. Influencia. Influencia. De Blex Bolex, que es un autor francés. De Ed Carosia, que es un argentino. ¿Y de quién más? Y de. No, hay alguien más medio Star Wars. Tiene un poco de todo, pero principalmente ese estilo es de Blex Bolex. La cosa de hacerlo con 2 tonos, con 3 tonos. Tenía un error. Esto es conchudo, pero me acuerdo que tenía un error. Que ¿El número de la habitación? No, había una parte que el personaje. En esta página era. ¿Cuál era el error? A ver, que después lo corregiste en la otra edición. Ah, puede ser las manos, se me olvidó. Las manos, algo de la mano, acá sí. Estas manos no tienen el. Acá lo tiene y acá no. Sí, eso se me pasó por completo, sí. Que te diste cuenta ahí, en la presentación del libro. Porque no sé, lo estaba mostrando y dijiste. Mirá, me olvidé de poner. ¿En serio? Sí. ¿Me acordé en vivo? Sí, en vivo te acordaste. Qué papelón. Estaba filmando el libro y no sé por qué. Filmando, no con el micrófono enfrente. Y lo viste y dije, mirá, me olvidé de ponerla. Bueno, qué suerte que me acuerdo. Para remarcártelo por ahí. Sí. Es más, me había olvidado que eso era así en este. Y acá no. Pero estoy hecho mierda, no me acuerdo, esas cosas me tenían que importar. Y acá eso lo corregiste. Pero yo antes me acordaba de memoria todos los cuadritos. Sí, espero que verlo con los por aquí. Sacó la hoja directamente, no está. No, está acá, sí. Por favor, lo has corregido. Sí, ahí lo corrigió. Igual en este tengo un problema porque también hay una parte acá. Disculpen, esto como entre nosotros, jódanse, ustedes no están acá. No, este cuadrito, ahí hay unas venas unas algas, no sé qué serán estas, que no salieron bien. Estas algas. Este bicho en Francia salió mal. ¿Por qué? Están sin pintar. Ah, mira. Un detalle, no pasa nada. No creo que le importe mucho a la gente que está viendo esto, pero si se fijan ahí un par de acá que están sin pintar. Detalles. Más la edición francesa, que es muy linda. Sí, muy linda. Lo que pasa es que la de acá incluye. Esto en realidad salió porque nos habíamos quedado con las historietitas. Yo soy muy freak con esto. Siempre me gusta compilar todo el libro. No me gusta. O sea, eso que hacen volviendo a Café Poetic, tener cosas sueltas. O Lucas Nine, que tienen cosas sueltas. Yo no podría. O mismo una vez hablé con Calvi y Calvi me dijo, no, él hace unas entrevistas en el diario. Y le dije, ¿la vas a recopilar? Y dice, no me gusta que estén ahí en el diario. Pero no querés después tenerlos todos juntos. No me gusta que salgan así, que queden sueltas, no sueltas, pero dispersas en las publicaciones. Digo, pero después no las querés, ¿viste? No, me gustan así, pero no querrías después, no, me gusta que queden así, no quisiera, o sea, no es que me dijo, lo tendría que hacer algún día, dijo, no quiero. Digo, para mí al contrario, yo necesito que todo lo que hago quede... Y que tenga los mitos. Que tenga los mitos, después leer así mi nombre y que esté en una biblioteca y lo tenga ahí. Si no, me pone mal. Pero yo pensaba que era así, que era lógico, a todos nos pasa, pero no, se ve que hay gente que no. Pero a mí sí, entonces tenía las historietas sueltas con De Santis en la Fierro y quería recopilarlas. Entonces en principio le diera hacer un par de historietas más cortitas para hacer un libro. Que están acá. Claro. Y De Santis me dijo, no, me propuso hacer esta más larga, que es la de Cobalto, que está basada en un sueño que él tuvo, que lo adaptó, ¿no? Entonces, el fin fue hacer esto, y una vez que lo terminamos, mostramos la historieta de Cobalto suelta y les gustó a los... Claro, pues la edición francesa no tiene los extras que tiene esta, que son 3 historias más. Por eso sí. Porque los franceses necesitan que sea más una unidad, ¿no? Claro. Y acá lo que sumaba esto es que son historietas que ya estaban publicadas, entonces eso le da chapa al libro para que sea más vendible, sabiendo que tenía cosas incluidas, ¿no? Bueno, nos queda... A ver, bueno, esto ya lo mostramos, pero esta es la... ¿Por qué son distintas? Porque esta está... No, este es el número 2. Ah, este es el número 2. Sí. Que el número 2 ya salió en Argentina, pero todavía no vi a los editores, así que no tengo la versión argentina para mostrar. ¿Pero ya está en venta? Sí, está en venta, sí. En el medio salió este. Sí. Es más, esto vendría a ser una especie de árbol tuyo. Claro, sí. En realidad es recopilación de dibujos sueltos. Así de simple. Son todos los dibujos que tenía sueltos. Y le fue mal a ese. Porque no vendí nada.
Pero... Bueno, yo te compré uno. Claro, pero digamos, hice muchos, creo que fui muy ambicioso. Tengo el original de este. ¿Vos te llevaste ese? Sí. Mi gorrino, mirá, son los juegos originales que quedan. Está lindo ese, pues, está entero, ¿no? Tiene papel de calcar, o sea, Sí. es una fotocopia, pero arriba tiene lápiz. Pero por eso, pues entero, digamos, el dibujo tiene facha. Sí, es este. Sí. Se luce, no son, pues generalmente yo dibujo pedazos sueltos y los voy recopilando en Photoshop. Cuando sacó el libro Juan, la consigna era que venía con un original. Claro, son 100 dibujos más o menos. Sí. Y cada dibujo, digamos, todos los originales que usé para los dibujos esos se regalaban con los primeros que los compraban hasta agotar el stock. Que fueron dibujados y Claro, sí. nada, caí ahí, les dije, Claro. dame hermano. El dibujados y viñetas sueltas que justo fue rarísimo, fue un año que fue uno atrás del otro. Fue el mismo, un sábado uno Claro, el poder de la, fue, y, sí, el, sí. y el viernes otro, ¿no? Sí. ¿No? O como seguidos, literalmente un día atrás de otro. ¿no? Creo que fue O- primero el de dibujados y después vino el de... O con un fin de semana Un fin de semana de diferencia, diferencia. algo así. Claro, Sí. ahí fui a los dos. Y en total, entre esos dos, sí, vendí como 100 libros, una locura. Estuvo buenísimo, casi un número así, increíble. Y después tenemos, tengo que colocar Ah, los fanzines. los fanzines, Sí. porque además Juan me ha hecho muchos fanzines. Que esto fue una cosa paralela, digamos, en el sentido de... Fue cambiando mucho el sentido, ¿no? Porque al principio, hacer fanzines... Yo los hice al principio con dos motivos los fanzines. Uno, para quebrar con ese escalonamiento erróneo que había según mi criterio de que los fanzines eran para los que no les daba para publicar en los editoriales más importantes, ¿no? Digamos, como que estaba el que hacían fanzines, era el principiante, y el que era profesional publicaba en editorial, ¿no? Entonces lo hice un poco para ayudar a quebrar ese criterio. Y en esa época un fanzine era otra cosa. Hoy en día se pusieron... Ese es uno francés que es inédito acá. Es no sé, tiene formato de fanzine, pero es una publicación oficial que la hicimos la bancó un instituto. Es sobre las danzas alrededor del mundo, las danzas callejeras en el mundo. Hasta el hip hop. Ah, veamos, Sí. conectar con el mapa del mundo. Sí, son unos bailarines muy interesantes, son François Jagnot y Cecilia Bengolea, que es argentina, y el otro francés. Hicieron un estudio de todas las danzas alrededor del mundo, pues hicieron una especie de funciones de danza basado en eso, muy interesante. Y realmente saben mucho y yo aprendí mucho haciendo eso. Esa danza voguing es increíble, si pueden busquen voguing como Vogue, la revista, pero voguing. Claro, tienes que ver videos, ¿no? Para... Sí, que son trans bailando de una manera rarísima, Muy bueno. una cosa, que hacen una vuelta que caen, es increíble. Y la que iba a ser que después finalmente los fanzines se pusieron de moda hoy en día y ya son una cosa mucho más arty, digamos, pero hace 10 años eran un poco más exóticos, ¿no? Hay muchos como este que se han vendido preventa. Sí, Son muchos de estos fanzines que... Sí, pero hoy en día el fanzine ya se estableció eso que yo hice. Igual, no sé si yo lo ayudé a esa vanguardia o ya me adelanté un poco a la gilada que ya existía. No sé. Pero los fanzines hoy en día ya son más. Yo sé como un fanzine, pero... No, pero hoy en día no es lo mismo hacer. Hoy en día hay fanzines de cosas más raras. En esa época el fanzine era mucho más el que quería hacer un cómic y no podía, entonces hacía un fanzine. Claro. En los 90 es mi generación, ¿no? Sí. Que ahí está Maldita Garcha, Cachola y un montón de cosas que no son lo que digo. Claro. Pero digo que en general, cuando uno iba a los eventos, generalmente uno iba y estaba el sector de fanzines, eran los que querían hacer comic book, pero no laburaban para DC. Claro. Y hacían su fanzincito así. En mi generación, ¿no? Digo, en la generación de los de Podetti y todo eso. En los 80. En los 80 sí ya era distinto, ¿no? ¿Estoy diciendo cualquier burgués o...? Y ya lo corregirán ellos. Y este es Perdón si me equivoco, si digo cualquier cosa. ¿Estás bien? O tenés el ojo muy rojo. Me metí algo de la empanada, me rasqué el ojo y me puse... En el medio comimos unas empanadas y creo que se me... ¿Estás bien? Porque Sí. te veo el ojo... ¿Rojo? Me metí algo ya, los organismos de defensa... No, ¿qué estás sufriendo? No, sufriendo no, pero quizás sí mis ojos... Pero estoy bien, gracias. Y este es el último fanzine, que esto es completamente inédito porque Sí. nadie lo vio. Nadie lo vio, Solo acaba de yo. salir, sí.
Es más, lo voy a mirar y ustedes no lo van a ver porque es inédito. No, ya quedó. Sí, está muy bueno. No lo voy a mostrar porque quiero que permanezca inédito. ¿Se sabe dónde lo vas a...? No, todavía no, pero calculo lo voy a mandar seguramente a la fábrica de historietas, la librería de ahí del Congreso, y no sé, en algún lugar más está, pero ¿estás viendo el final? Sí. ¿Quién es él? No digas porque tiene influencia dramática, ¿sabes? ¿Sí? Si decís ese nombre vas a spoilear, sí. Empieza con M. Muy bien, sí, se entiende quién es, perfecto. Che, este dibujo yo lo vi. Algunos son de Facebook, sí. Lo subí en su momento. No te lo voy a mostrar porque esto está en Facebook. Sí, está muy bien, sí. Que ese chiste, después supe que lo había hecho Nick, y yo tenía la ilusión de que Nick lo haya hecho antes, cosa de poner que yo se lo robé, pero Nick lo hizo después, o sea que quizás hasta... No te lo robaste. No, quizás me lo haya robado él. Yo quería ponerlo con la fecha como diciendo que yo me lo había afanado, pero no sé. Ah, sí, fue revés que él te lo... Y sí, pero... esa no no hay ninguna fecha de nada, ¿no? ¿Tuyo? Sí, creo que vamos a presentar el libro Norton 2 el 5 de diciembre. Bueno, ¿dónde? ¿En la fábrica? No sé dónde. No me acuerdo. Y tampoco sé si es seguro, así que no sé. No hay nada. Vamos a hablar un poco de tu papá, que nada, es una leyenda de la animación argentina. Era tan gentil. Y lo digo así porque cuando estudié en la facultad, todo el tiempo nombraban el libro. Y yo no asociaba que era tu papá. Ah, no, claro. No, bueno, sí. Después lo sé que, ¿para qué? ¿Cuántos años es el hijo de...? Sí. Y ahí me cayó el fichiste, con razón, Juan dibuja también. No, que sí, bueno, sí, claro. No, es un tipo muy importante y el libro fue muy importante. ¿Cómo se llama tu papá? A ver, contame un poquito. Mi padre, Rodolfo Sáenz Valiente, alias Rufo, bueno, fue uno de los precursores de la animación acá, en la Argentina, y además, después, en la época en la que, digamos, siempre tuvo mucha, ¿cómo se dice? No me sé la palabra, mucha desenvoltura para la docencia, así que. Pero lo que pasó es que en una época que fue esa época en la que se puso de moda lo 3D, que fue esa época de las pelotas de Telefe. Sí. En esa época que, digamos, dejó de haber laburo con el quilombo que era muy caro la tecnología para tener 3D y se puso de moda eso, entonces la animación tradicional de stop motion ya murió. En ese momento entonces se volcó más a la docencia y la última etapa de su vida fue más fuerte la docencia. Se muere él y después se vuelve a poner de moda el stop motion y toda la movida, ¿viste? Porque claro, saltaron todas las pelotas perfectas de Telefe con todos los brillos y querían de vuelta la cosa rugosa, las idas y vueltas. Además de ahí también se hicieron más accesibles las tecnologías. Bueno, antes había que tener la computadora especial para eso, que no es como hoy en día que es una PC con una buena placa de video. Eran otras computadoras, la Silicon Graphics. Vos tenías la PC para el Excel y tenías la computadora para hacer la animación, que era otra. Hoy en día ya es lo mismo. Bueno, en esa época no. Entonces, él como que su obra abarcó toda esa etapa, ¿no? Su obra fuerte. ¿A qué voy con esto? Estamos con tu papá, hizo muchas publicidades. Pero volviendo a lo de la animación, lo que tiene muy bueno que lo que hizo con el libro, el manual digamos, lo que hizo fue volcar toda su obra es raro, él era más que investigador. ¿Él dio clases así a chicos? Sí, ¿él dio clases en escuelas? Sí, él era profesor de la UBA. Claro. Ahí cuando se le pinchó toda esa movida del laburo con la productora, daba clases en la UBA, en la Maimónides, en la FUC, en la Avellaneda también, y no me acuerdo en cuál más, daba clases acá particulares. ¿Y el libro salió cuando él estaba vivo? Sí. O sea, no, se murió justo antes de que se publique, o sea, él lo terminó. O sea, entonces son todas como recopilaciones de las clases que él fue dando. Sí, exactamente. Para hacerlo en un manual, digamos. Claro, y lo interesante es que él tenía un proyecto enorme que nunca terminó, que era un proyecto stop motion que se llama Leyendas, que lo que iba a hacer era contar en stop motion un montón de leyendas de Argentina, las leyendas de aborígenes, ¿no? El quilombo es que después nunca terminó el libro porque él era muy bueno cuando le metían el fuego en el culo que tenía que tener una entrega, entonces la elaboraba para las publicidades y ahí siempre terminaba porque había una fecha de entrega. Ahora este proyecto que era él, en realidad era una excusa para él para investigar, o sea, no se ponía realmente a concretar, porque entonces cualquier cosa que tenía que hacer era una excusa para abrir la puerta a un mundo nuevo. Entonces, por ejemplo, la estructura de los muñecos, cómo hacer los movimientos de la grúa de la cámara, cómo iluminar el stop motion,
cómo poner la piel con pelitos a los muñecos que eran unos conejos, por ejemplo. Entonces todo era un motivo de investigación. Y como no tenía una fecha de entrega, como se aplazaba, digamos, el plan de rodaje se aplazaba porque se ponía a jugar con todo, ¿no? Entonces al final la película nunca la terminó, pero toda la experiencia que adquirió haciendo ese proyecto fue la que volcó después en el libro. Fue muy interesante, digamos. Un montón de cosas, más que todo en el capítulo de Stop Motion. Claro. Que lo lindo que tiene ese capítulo, al igual que los de 2D, ahora cambió porque el 2D hoy en día se hace principalmente en la computadora. Digital. Pero en ese época, digamos, todo lo que hacía, lo interesante es que te explicaba cómo hacerlo y cómo hacerlo, hijo del recurso de la pobreza, con dos mangos, digamos. Cómo hacerlo, cómo ingeniártelas para hacerlo atando con alambre. No tanto con alambre. Eso es como de chanta. Prefiero haciéndolo con pocos recursos. Con pocos recursos, sí. Entonces, el libro no tiene las direcciones, pero casi te podría decir que esto compraron en Corrientes y... ¿Viste? En Corrientes y... Tucumán, ¿viste? Tucumán. Sí, la librería es importante. Sí, no, pero todas esas calles, yo me acuerdo que cuando yo era chico iba con mi viejo por esas calles que son las perpendiculares a Corrientes. Sí, ya sé cuál me decís. Hay una que es la calle de los acetatos, otra que es la calle de los bulones, otra que yo no sé cuáles son, pero iba con él y me acuerdo que fluía y adentro mío, vamos a buscarlo acá, entraba, saludaba a todos, ¿cómo están? ¿Sabes lo que ando buscando esta pieza de City? Y esto no lo vamos a traer allá, y me acuerdo que íbamos de compras por el centro, entrando así. Y para mí, yo era chico, las calles eran todas iguales. ¿Sí? Pero, bueno, lo bueno es que transmitió todo eso en el libro. Y otra cosa también que tiene que los libros para animación generalmente son muy de autor y son muy puntualmente de una técnica. Entonces, por ejemplo, vos tenés el libro que hace Preston Blair, que es toda animación 2D de cartoon. Claro. Después vos tenés el libro, los de Nick Park, los de Arra, sí, que son todos de plastilina. Otro que son de stop motion, no me acuerdo. Pero entonces mi hijo hizo todos en uno. O sea, habla del arte de animación y tiene un poco para hacer 2D, otro poco para hacer... digamos, te explica las técnicas, pero también te explica desde el guión. Digamos, es un libro muy completo porque abarca todas las instancias. Explica cómo presupuestar, también, digamos, tiene un montón de cosas que otras. Entonces, es un libro, no es por inflarlo, pero es un libro que está muy bueno realmente en ese sentido. Sí, obvio. Y no había nada en eso, ni en habla hispana y tampoco, en habla hispana no había nada. Pero tampoco había nada así tan completo a nivel internacional. No, acá... Claro, sí. No, iba a decir que en Argentina creo que tampoco hay otros. No, en habla hispana no hay, tengo entendido. O sí hay, pero quizás son de algo muy puntual como el cartoon, claro, o de stop motion, pero no algo así. Esto engloba todo. Sí, en ese sentido es muy peor. Bueno, esa es la parte. Después la otra parte es la parte de los dibujos animados que hacía él. Y esos dibujos animados y las animaciones, stop motion, todo eso fue una etapa, digamos, muy linda. Yo era chico, en esta misma casa donde yo vivo ahora, era la productora de él. Bueno, de hecho, ahora después, si se puede, voy a mostrar con la cámara y la cámara. Sí. Con esa cámara, sí, todos los comerciales que hice se filmó con eso, sí. Que era rarísimo, pero claro, hoy en día, al menos yo cuando hago dibujo animado, perdí esa instancia que había antes de ir a que dibujar, planillar y filmar. Como hoy en día yo dibujo, reproducís a ver cómo queda, y decís no, y ahí vas modificando la planilla, acá me falta un dibujo y volvés a dibujar. Está todo, al menos en mi caso, está todo integrado. Pero en esa época tenías que dibujar, planillar y después filmar. Entonces de repente pasaba que llegabas el día de la... Yo lo había acompañado que era una noche para filmar, ¿viste? Que de repente había que entregar la publicidad y se quedaba sin dormir. Me acuerdo que agarrabas un dibujo, lo metías, lo bajabas del vídeo, apretabas clac, tachabas. Dibujo 1 terminado, levantabas en el 2, era el 2 con el 3 con el 4, sacabas, ponías el 2, la carpeta 2, el 3, la carpeta 3 con el 4, tac, tac, bajabas, apretabas botón y de repente pasaba que metías uno y decías, che, acá se olvidaron de pintar los dientes, la puta madre. Entonces tenías que agarrarle, viste, todos los acetatos que realmente se habían olvidado de pintarle los dientes, ir a la mesa de dibujo, darle vuelta al celuloide y ponerte a pintar uno por uno los dientes y después estar con el secador secándolo para mandarlo porque te había que entregar y de repente estábamos solos y había que resolverlo. Sí. Yo más de una vez me llevaba a la casa de mis abuelos a dormir. ¿Vos tuviste como asistente alguna vez, él no? Sí, pero de pendejo más que todo para ayudar. Yo tenía 10 años, me decía apretar el botón y listo. Lo veía así, viste, con esta altura del tablero y veía que de repente me decía marcar acá, esto, pero no cosas muy jodidas. ¿Y vos aprendiste a dibujar con él o fue una cosa que te interesó por tu cuenta? Me imagino que fue una influencia tuya. Sí, una influencia muy ineludible, pero bueno, mi vieja es arquitecta. Entonces también está vinculado. Es un mundo en el que para lo que imaginás lo haces cuando lo imaginas con imágenes, digamos, no es que era música o... Bueno, también es música, pero me refiero que
En la casa de mi vieja había planos, estaban todos con las reglas, era un hábito el hecho de transmitir tus ideas en base a gráficos. ¿No estudiaste? No, nunca. Pero no estudié arquitectura ni nada, pero... No, dibujo, digo. No estudié, pero lo que pasa al mismo tiempo, mi viejo me cagaba palos. ¿En qué sentido? No, ¿viste cuando uno es chico? ¿Él no quería que sea dibujante? No, él quería, sí. Ah, no. Pero lo que pasa es que mi viejo hacía aeromodelismo y nunca me enganché. Y mirá que me quiso meter a hacer aeromodelismo, me pareció una embola. Me pasé como 2 meses armando con maderita balsa el coso, viste, pegando, y de repente fuimos y ¡pah! Lo hice mierda y dije, ya está esto. Y dije, vamos a hacer otro. Y digo, no, ni en pedo. Ya está, no. Y le gustaba esa cosa, digamos, lo mismo que la mesa, la grúa de animación, que en instantes, esperemos. Él la hizo, digamos, la hizo a mano, estaba loco. O sea, se puso a preparar los mecanismos. Mandó a pedir los planos. No los planos. Mandó a pedir un catálogo para comprarla a Estados Unidos. Le llegaron los catálogos y los usó para copiarla. Claro, mezcló los catálogos, no, agarramos esto acá, esto, lo otro. Yo no soy eso, a mí se me rompe una manija, una bisagra y cagué, no sé qué mierda hacer, ¿viste? Como que no tengo ese talento. Pero por el lado del dibujo me enganché, me encantó. Lo que te decía, que cuando uno es chico, al menos a mí me pasa, era muy ambicioso con el dibujo. Entonces algo que no me salía, ¿viste? Cuando tenés una idea y no la lográs transmitir porque no tenés el talento ni la técnica ni nada. Tenemos un talento. No, pero a mí me pasó que mi viejo haciendo eso, yo decía, no me sale esto, no, ¿por qué? Entonces me decía, no, fíjate las proporciones. Entonces desde el chico me fue amoldando y me fue explicando, o sea, yo chico ya sabía hacer perspectiva, ya sabía proporciones, iluminación, sombra, penumbra, todas esas cosas, me las recontra explicó. Entonces medio que mamé desde siempre. Claro, te fue enseñando eso. Sí, siempre, o sea, siempre fue mi profesor desde siempre. Entonces paradójicamente después nunca estudié nada, pero en el momento ese, que el cotidiano, el pendejo dibuja en la casa, yo tenía a mi viejo que me estaba tirando líneas. Bueno, ¿qué es esto? Sí. El Nesquik 1. Esto que está aquí es una caja con originales de una de las publicidades que dirigió mi padre. Esta de Nesquik, por ejemplo, acá muestro lo que explicaba antes. Estos son, ¿ven? Estas parvas, bueno, todos sabemos hoy en día más o menos que una animación implica muchos dibujos, ¿no? Como uno sabe que un segundo tiene no sé cuánta cantidad de dibujos. Pues esto es un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, esto es lo que se hacía, estos son los conejitos. El problema es que esto está muy viejo, entonces está todo pegoteado, es muy difícil, pero acá está el dibujo original que está pegado. Es así, sí, eso. Ahí está, ¿ves? El dibujo original, bueno, el lápiz. Que después está y arriba la sombra. Claro. Y después con nosotros se pintaban en ese celuloide que ven ahí, que se pinta del otro lado, o sea, se pinta del lado reverso. Bueno, lo que pasa es que es el lado que se pegó, ¿no? Eso es porque gracias a eso se pega, y si lo despegamos ahora vamos a cagar el dibujo. Vamos a ver, porque había dibujos que se podían despegar. Lo que podemos hacer es agarrar. No, pero se pega del otro lado, por eso. Esa es la cagada, no tiene. Y del lado de frente es la línea. Sí, la línea. Bueno, acá justo este personaje no tiene línea, porque es todo color, pero los bigotes sí. Pero claro, los bigotes sí, no, igual mismo el contorno tiene o no. ¿Sí, no tiene. No tiene. Ah, tenés razón, sí. No... Sí, es verdad, sí. Vos Bonnie, Sí, el conejo este no era todo así. Más Bonnie. Ese va Bonnie. ¿Y cómo se dice? No, bueno, esto por ejemplo era. Como está en el Nesquik implica todo esto que son. Cada uno de estos es un segundo. Sí, y más, porque cada sigue todo abajo. Sí. Acá hay algo tan divertido como una patita. Pues ese se pegó con el otro. Entonces. Esta es la animación original. Esta es la animación original, te echa el lápiz. Y acá tenemos ya con el acetato. Lo único que faltaría acá es el fondo, que bueno, el fondo era la filmación propia, ¿no? Sí. Y después por acá tenías una que era el conejo. Sí, con los niños, pero no sé dónde. Y había un ¿cómo se llama eso? ¿Un registro? No, sí, un dibujo de referencia. Un dibujo de referencia registro, de los nenes, que ahí es donde iría la filmación de los chicos. Sí. Lo mismo cuando el conejo agarra de lata de Nesquik. Sí. Se dejaba la mano ahí, está tomando la chocolatada. De hecho acá se ve un poquito del sorbete, no sé si llega a ver. Pajita. La pajita. Y acá iría la lata, el vaso. Yo una vez me encontré un kiosquero y le pregunté,
Digo, ¿por qué no le dicen más pajita? Me dice, no sé qué. Sorbete. Sí, pero dije como, pero más viste como, pajita, somos hombres, no pasa nada. No. Haceme la pajita. Era una pajita, yo creo, tanto puede molestar, porque realmente le impusieron los pesqueros, Lograron cambiar pajita, no se dice más. Ahora sorbete. Ahora sorbete. Es pasarme el sorbete, no es pasarme la pajita. Pero yo lo escucho, parece que estamos en República Dominicana. ¿No? Acá está. Acá hay uno. Sí. Claro, como estos como tenían que ser intercalados con imágenes en vivo, lo que hacían era rotoscopiar, es decir, calcar fotograma por fotograma la filmación del vivo de los actores para después superponerle encima al conejo. Claro, acá se ve la silueta del pibe. Claro. Entonces lo que hacían cuando estaban los personajes vivo, rotocopiaban aunque sea las siluetas para tener de referencia, una por uno, se estaba calcado todo el vivo. Qué embole, una locura. Bueno, acá se da una idea más o menos de cómo es un comercial tradicional de esa época, que era con acetatos. Exacto. Y ahora le vamos a mostrar la otra faceta. La otra opción esta vez, dibujar como esta que es. Que por cierto este es el favorito de Juan. Este es mi favorito, pero porque me marcó mucho. Este es el de Witoni, que este está hecho a lápiz. Entonces, es más, si hacemos así incluso como fliquearlo. A ver. Porque esto es, a ver. No, pero los tenés que dar vuelta, los tenés que... Sí, no, pero si lo pones a uno, a ver. Ah, no, sí, claro. Lo hacemos así, tac, tac, tac. No, al revés. Así ya pasa, no se va a pasar. No, al revés, hacemos así. Así, bola. Así, no, así. Que sean más, va a pasar invertido. Su hijo no sabe flipear. Sí. No, está. Lo hacemos así. ¿Se ve algo o no? Acá no hay acetato, esto todo... Eso es todo lápiz. Todo lápiz. O sea, cada fotograma es, como pueden ver, una pintura. O sea, literalmente es una pintura. Acá tenemos... Sí. Y por ejemplo, este es otro que han hecho. Acá muestran los pasos. Habían hecho la maqueta, ¿no? Para mostrarlo un poquito más cerca. Habían puesto después el dibujo calcado. Y después habían hecho el lápiz de esto. Que agarra. Entraban ahí, se meten se mete ahí, tac, y ahí entraban la ciudad. Y es increíble, realmente. No, a mí y además esta fue lo que le contaba antes, que con esta la habían cobrado re bien, la habían presupuestado re bien y los agarró la hiperinflación es del 88, 89, la época del Alfonsín, los hizo concha, me acuerdo que no cobraron un mango, le hicieron casi gratis. No, yo creo que habían llenado la casa de Fideo. No, porque como no hay escenas de consumo, no es que ligaron. En un momento hice una de la de Pochoclos Leones, es así, comimos pochoclo por 6 meses. Como ven, como les digo, cada fotograma es uno de estos dibujos, parecen iguales, pero si se fijan, el de arriba tiene la boca de la mujer abierta y acá está cerrada. O sea, es un tipo de animación que... Sí, acá se puede también, si se puede. Esto viene en cuadro y mira. A ver, vos. Sí. Este es el tac. Voy a hacer voy a dar orgullo de mis genes. Voy a flipear como un campeón. No puede ser que no flipe. Vamos a ver. Así llega a ver algo. Algo. No, pero está bien. ¿Se vio o no? ¿Se vio algo o no? Ahora, es ahí, ¿no? Sí, pero lo tenés que poner más para acá. Ahí está. Pasa ahí no no puedo. Pero bueno, sí, ahí está, mi padre estaría orgulloso. Está sonriendo ahora. Está sonriendo, sí. Yo lo veo. Un gran tipo de tu papá. Sí. Bueno, para darle conclusión a esta parte del video, que quizás es la parte más importante, una pregunta que le hago a todos, no te pido que seas muy conciso porque estoy acá a grabar cosas, un consejo, uno solo, un consejo para todos aquellos chicos que estén viendo esto, que quieran aprender a dibujar. ¿Aprender a dibujar? Sí, que quieran dibujar o dedicarse a esto, a la historieta. ¿Cuál es el consejo que vos le das? Qué boludo, porque yo siempre pensé este momento y dije, y se me había olvidado que había que pensar un consejo.
¿Qué consejo puedo Vos, dar? vos viste los videos míos, Sí, siempre pregunto lo mismo. Sí, por eso, pero si yo te dije que tengo pensado consejos, pues los vi todos, los vi Lobato, de todo. Pero bueno, pará, ¿qué consejo puedo dar? No, me mataste con lo de ser consciente y preciso. No caer en la ambición, si se quiere. ¿En la ambición? Sí. O sea, hacer tener una meta... Sí, poco ambiciosa. Poco ambiciosa. En el sentido de lo que decía antes de Pixar, que fueron de a poco, lo mismo las cosas se crean de a poco. No hay que hacer lo mismo que Macri. Empezó en el fútbol. No, mentira, no, nada que ver. No, pero eso, no caer en la ambición, digamos. Pues muchas veces pasa que yo he escuchado a mucha gente que dice, no, tengo la idea de hacer un libro grande, que es mucha, no quiero asustar tampoco, pero es mucho quilombo hacer un libro grande. O sea, requiere mucha disciplina. Entonces mejor siempre hacer una historieta cortita. Arrancar con esto, como un fanzine. Sí, hacer un fanzine, exactamente. Un fanzine, porque ahí además te comprometes con muchas cosas cuando haces un fanzine. Ese es un buen consejo que tenés. Hacer un fanzine. Hacer un fanzine. Pero ya aprendís lo que es un pliego, te das cuenta que los números tienen que ser múltiplos de 4, te das cuenta que te das cuenta de lo que son los márgenes, los bordes ahí. Y además, hacer un fanzine que es una fotocopia, sabes que los negros no puedes exigirle mucho a los grises porque se queman o se empastan. Entonces, si logras hacer un fanzine que se entiende después, todo lo que hagas después es más fácil. Eso es un buen consejo, yo creo. Y además no caer en la ambición en el sentido de ir de a poco. Haces una historieta cortita, te gusta, lo que ven, vas por otra más grande. Y así de a poco una meta más grande, porque si de entrada querés hacer una saga de 5 tomos con sí, querés ser la Akira, ¿viste? La Akira sí, no vas a poder. No vas a poder no, porque mismo la Akira no empezó haciendo así. Entonces eso, metas cortas. Claro, empezó lavando baños en Constitución, Claro. Después terminó McDonald's. Claro. Bueno, vamos a hacer un cortecito acá y vamos a... Ahí está, a ver, con esa carita. Che, no me están dando el zoom. Ahí está, a ver. Hola. Sí. Bueno, esta es la cámara. Esta en realidad se llama un stand, una grúa de animación, creo que se llama. Que consiste en... Es un quilombo, es una estructura enorme que parece realmente amenazante, pero... Es algo muy simple. Lo que puedo mostrarles otra cosa, un segundo, que eso va a explicar todo. Dale. Acá vos pones la cámara, ¿no? Y filmás acá abajo los dibujos. Esto lo subís para hacer zoom y lo bajás. Porque en esa época no existía el zoom. Entonces si vos querés acercarte o alejarte de la tenés que bajar y subir la cámara. Entonces tenés un contrapeso, como ven ahí, ¿no? Para que esto sube y baje, ¿no? Y esto está agarrado a 2 rieles para que sea firme. Ponés luces a 45 grados, ¿no? Acá ahí, para que se vea pareja la iluminación, para que no dé sombra de un lado o de otro, ¿no? Entonces, este sistema está pensado para simplemente sacar fotos a dibujos, ¿no? Es un sistema práctico para sacarle fotos a dibujos. Esta, a diferencia de la otra, tiene que soportar una cámara Mitchell 35 milímetros, que es muy pesada. Entonces, el mismo sistema, como ven, tiene ahí los contrapesos. Mira. Pero es enorme, recontra pijuda esta. Porque entonces tiene que mantener eso. Y esta, a diferencia de la otra que simplemente tiene una mesa, esta tiene una mesa en la que vos pones los dibujos y después achatás con el vidrio, ¿no? Claro, para la gente que no sabe, ahí abajo se ponía el fondo, sí, claro. Y esos plásticos transparentes se ponían arriba. Se ponían ahí, digamos, en el... Vos agarrás un dibujo de estos, para cualquiera, pero... Bueno, justo esos no, pero... Esto no, pero esto lo levantás ahí, pones la hoja, la metes en los pernos, bajás esto para que se achate, tac. Ven que ahí, sino que la baja suelta y vos la metes ahí, tac, baja. Claro. Y te sacás una foto desde ese aparato que está ahí, ¿no? Ah, mira, muy bueno. Esto está girado, pero esto teóricamente... Acá dice zoom. Sí, entonces no, quizás, sí, pero zoom quizás es que decir que esta... Que baje y sube, baje claro. Y sube, debe ser. Esta hoja debe haber estado en este mismo lugar hace aproximadamente 20 años, ¿no? No, más. En el 88. Como 20 años, estamos en 2019, Juan. 30 ya. Más, sí. No, 30. 32. 32, hace 32 años esta hoja estuvo en ese mismo lugar. Claro, porque esta cámara fue la que todos los comerciales se grabaron con esta cámara. Claro, qué loco. O sea, tu casa actual era el estudio de tu papá donde hacía claro, las sí, que animaciones. él se murió y lo heredé yo y me vine acá. ¿Y qué te iba a Y hacer? ahora había un montón de gente. Sí. Bueno, Juan, ¿qué vas a hacer ahora? Por pedido. Valentín Pi
spinning y voy a dibujar mientras patino. Vamos a ver si sale. A ver. Vale. Nunca antes probado, No está practicado esto. Puede fallar, como decía. Puede fallar. Bueno, ahí va, Está bien. Vamos por más ahora. Vamos por más. Ahora. Jodido. Sí. Es que no te da tiempo No para. te tengo, no. Y además son las 12:15, los vecinos van a putear un poco. Pero bueno, ¿no puedo dibujar una hoja más? Dale. Vamos a ver, algo más complicado ahora. ¿Qué dibujo? Lo que quieras. Una cara, ya con una cara. Un smile ya. Lo que vos quieras. Ahora vamos a que sea. Está mejor, ¿eh? Mejor, ¿no? Sí, está más expresiva. Tiene un poco de. Transmite mejor la emoción, ¿no? Vale, ¿le podemos agregar algo Bueno, más? claramente no se puede, porque. No. A ver, ¿pero podés seguir con esto? Sí, le puedo hacer. Vamos a poder hacer los pómulos y las cejas. ¿Okay? Ok, a esto vamos a agregarle pómulos y cejas. Vale. ¿Ok? Y un sombrerito. Un sombrerito. Sombrero pómulos. Muy bien. Ahora ojeras y orejas, ¿ok? Y corbata, ¿eh? Corbata, Ya está, yo creo que está, ¿no? Está perfecto. La firma. Dale. Juan. ¿Qué dice? Juan. Vaya, está. Lo intentamos, está bien, más o menos. Bueno, Juan Sáenz Valiente, gracias, ¿eh? No, soy yo que agradece. Gracias, Ale.